partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía, programa número 34 de Voces de Montevideo, que bueno, tenemos mucha información, muchas noticias, así que vamos a comenzar a conversar con nuestro querido compañero Daniel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen mediodía de la audiencia. Programa número 34, el penúltimo de este año. Sí. Se nos fue el allá 2021. por mayo Arrancamos en mayo y bueno, todavía no nos han echado, así que es todo un logro que llevamos. Chinito, ¿te parece si arrancamos con alguna noticia, algún punteíto? Sí, antes que eso, Daniel, vamos a pasar el WhatsApp para que la audiencia se comunique con nuestro programa. ¿Para qué se puede comunicar la audiencia, Daniel? Pueden mandar saludos, hacer preguntas, intervenir sobre lo que después aporten los invitados, para insultarnos, lo que quieran, o sea, estamos abiertos a todo. Se acepta por ahí el 092 41 1001, 092 41 1001, o si no, ahora en la página de Facebook. Ahí también, sí, durante la semana se pueden comunicar, dejarnos mensajes. La página de Facebook, Voces de Montevideo, así, facilito, cortito, ¿no? O sea, sí. no hay como errarle. Se acuerdan de nuestro nombre y ahí sale Bueno, ¿te parece entonces? Sí. ¿Arrancás? Muy bien, arrancamos con las noticias en el día de hoy. Buena. Boric, hoy la esperanza le ganó a las campañas del miedo. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, agradeció este domingo a la población por su apoyo en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, donde derrotó al ultraderechista pinochetista José Antonio Kast. Muy buena votación, ¿no, Chino? Digo, haciendo un comentario chiquito sobre esto, casi un 56% de los electores votaron en una elección que no es obligatoria, y bueno, Boric se llevó más de la mitad, el 55% de los votos. Otra vez las encuestas le erraron, porque estimaban que era un cabeza a cabeza, que terminaba ahí. Sin embargo, 11 puntos le sacó Boric al candidato de la derecha. Hay que destacar que en la alianza que llevaba Boric a presidente está el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile, que son la base sustancial del gobierno del hombre de izquierda. Es así, pero además, pero una amplia, digamos, amplísima. El Frente Amplio es... Sí, de todas las fuerzas progresistas populares de izquierda chileno, digo, en esa polarización que se impuso, digo, ¿no? O sea, por la vía de los hechos, en cuanto a que el otro candidato, Kast, era un representante, un heredero de la dictadura pinochetista prácticamente. Y rompieron una vez más con el bipartidismo. Aquello que hicimos nosotros por allá por el 95, lo hace ahora esta alianza política que llegó al gobierno en la República de Chile. Vaya el saludo para los amigos chilenos y bueno, para la colectividad chilena acá en Uruguay, que también salió a festejar por las calles de la ciudad. Sin duda, una alegría para toda Latinoamérica, yo creo. Bueno, seguimos. Estado de insostenibilidad y maquillaje de números. Fueron los cuestionamientos del Frente Amplio a las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. La presidenta del organismo dijo que recibió una institución arcaica, obsoleta, desordenada, y Lema se comprometió a hacer al organismo responder los pedidos de informe, cosa que parece que no venían así. Sí, estaría bueno que la presidenta se ponga de acuerdo con el directorio, ¿no? Sí. Porque bueno, hubieron algunos... Sandra Echeverri, que era la vicepresidenta, hizo un canje con otro que estaba en una oficina del Estado porque realmente era insostenible. Ahí la coalición no marchaba ligada, ahí está, ¿no? Entonces, la presidenta está diciendo esa palabra. Yo quiero ver cómo termina eso, Sobre todo porque ayer, cuando estaban en la interpelación al ministro Lema, estaba ella, bueno, se dio allí que finalmente tuvieron que suspender la sesión de la Cámara de Diputados por los problemas que había precisamente en los lugares del INIS. Viene complicada la interna multicolor, multifruta. Escrutinio preliminar del Frente Amplio. Marca tendencia en favor de Fernando Pereira y hay departamentales que ya tienen nuevas presidencias. En el camino hacia el plenario nacional, hasta el momento, el PSU y el MPP vuelven a predominar como los sectores más votados, mientras que la Alianza Serenista se posiciona en tercer lugar. Faltan un poquito todavía para terminar el escrutinio, pero bueno, ya van marcándose tendencia, ¿verdad?
a construir un sí gigantesco. La Comisión Pro Referéndum festejó la convocatoria de la Corte al referéndum y trazó los ejes de la campaña por el sí. La convocatoria al referéndum para anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración para el 27 de marzo por la Corte Electoral desató múltiples festejos en todo el país el miércoles 8 de diciembre. Una semana después, o sea el miércoles pasado, la Comisión Nacional Pro Referéndum realizó un acto en Montevideo donde lanzó también oficialmente la segunda etapa de la campaña, que es lograr la victoria del sí el 27 de marzo. Y bueno, como siempre, con el sí presente hasta marzo, nuestra consigna va a ser decirle sí con la Rosada a derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Tenemos que ampliar el vestuario. Yo no tengo nada rosado, ni una remera, una camisa, nada. Así que vamos a tener que empezar a invertir unos pesitos para aproveche que viene la noche de los descuentos. Exacto. Moscú no cree en lágrimas. Rusia dispuesta a adoptar medidas para equilibrar avance militarista de la OTAN ante el proceso de militarización que se verifica en algunas naciones vecinas a Rusia. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que el despliegue de diversos tipos de armas cerca de la frontera de su país por la OTAN obligará a emprender medidas para equilibrar la situación. Hablando de eso, el presidente de la República hizo un primer contacto para acercarse precisamente a la OTAN. Sí, de eso tenemos también que consignar una noticia, un pedido de informes de nuestro camarada, el diputado Núñez, sobre la propuesta de Pablo Casado. El diputado Gerardo Núñez, integrante de la bancada Unidad para los Cambios, envió un pedido de informes al presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati, como consecuencia de la información publicada por el medio El Español, que replicó la diaria, donde se detalla que el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y le propuso que Uruguay y otros países de la región se sumen a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. ¿Tendrá algo que ver la compra de las 2 lanchas por $100 millones del presidente de la República, de 2 lanchas oceánicas, bueno, para patrullar las costas? Y capaz y que el buque sí, de guerra pues, que se habla por ahí también. Sí, es probable, estamos como que, o no sé, capaz que había una oferta en algún lado de lanchas y este hombre que le gusta comprar porquerías, ¿no? O sea, sí, ya compró los aviones. Ahora compra lanchas, digo, vamos arriba. Los jubilados 1,44 aumento, ¿no? Sí. UDELAR lanzó Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas. El lunes 13 de diciembre se realizó el lanzamiento del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas CAIFEN de la Universidad de la República, en la Facultad de Información y Comunicación FIC de la UDELAR. Muy bien. Y bueno, en otro ámbito, en el marco de lo que es la cultura, digamos, que se abra el telón y empiece el espectáculo. Fue la consigna con la que el pasado viernes 17 se llevó a cabo una actividad en el local del Frente Izquierda de Liberación, Fidel, en Mercedes Illí, convocada por la Comisión Nacional de Cultura del Partido Comunista de Uruguay. En ella participaron diferentes actores de la cultura y se discutió cómo llevar adelante las políticas culturales y su relación con la cultura. Tomaríamos como punto de partida la profesionalización, democratización, integración nacional y latinoamericana, organización y unidad para las reivindicaciones de los trabajadores de la cultura, el apoyo del Estado a la cultura sin subordinación, que todos tengan acceso a la producción de la cultura, es decir, la democratización de la misma, discutir y analizar la cultura y las clases sociales, planteaba el documento disparador de la discusión del encuentro. Muy bien, hay que saludar precisamente a los compañeros que se encargan del programa de Cultura en Casa los días jueves aquí en CX40 Radio Fénix, a María José Pedraja y a Eduardo Larbanoa, que son los conductores habituales. Y referentes culturales, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ya que estamos saludando, vamos a aprovechar para saludar a todos los programas. Dale. Los días lunes La Mecha, de 12 a 13, los martes quienes hablan, Voces de Montevideo. Los días miércoles a la izquierda Late del Corazón con las 3 compañeras. Sí, y en la tarde Voces del Interior, ahora en la nueva grilla. Porque no lo dijimos en el programa pasado. El nuevo programa se agregó a la grilla. De 14 a 16 horas Voces del Interior, los días jueves Cultura en Casa, como decíamos, y los días viernes El Popular. El clásico. El clásico programa de muchos años ya, El Popular en Radio. Bien. Bueno, consignamos que hoy, martes 21 de diciembre a las 11:30, se llevó a cabo el sorteo de buenas y buenos pagadores de la Intendencia de Montevideo. Realizó un sorteo por el que 500 contribuyentes podrán acceder a la exoneración total por un año de tributos departamentales por el solo hecho de ser buenos pagadores.
Estamos hablando de tributos domiciliarios, patentes rodados y contribución inmobiliaria, que son los tributos que entran en este beneficio, en este sorteo. Usted que es funcionario municipal. Dígame. ¿A quién le habrá tocado, no? No sé, todavía no pude averiguar porque se realiza, es el departamento al que yo pertenezco, claro, que lo realiza. Claro. Fíjese si no está mi nombre por ahí, capaz que exoneramos patente. Yo tengo al día. Perfecto. Con la intendencia al día. Perfecto, ojalá le haya tocado. Información sobre ollas y merenderos populares en un solo lugar. La Intendencia de Montevideo puso a disposición de la población un juego de datos que contiene información de ubicación y funcionamientos de ollas y merenderos populares. Muy bien, bueno, hasta aquí la nutrida agenda de noticias. El punteo de noticias. Y bueno, si te parece, para así aprovechamos el tiempo, rápidamente vamos al editorial y luego seguimos conversando con nuestros invitados, que vamos a estar charlando sobre un tema fundamental, diríamos, por estos tiempos, por estas horas. Muy bien. Siempre, en general, perdón. Pero pero este tema atacado, es lo que tira el carro, ¿no? Bien. La educación, empezamos con el editorial. Vale, sí. Ahora sí. La educación pública es foco de interés para toda la sociedad, pero los fines definitivamente no son los mismos. Gramsci planteaba el problema de la educación como un problema esencial en el proceso de elevación cultural del pueblo. Hoy nuestro país vive un retroceso en materia de derechos. La ley de urgente consideración nunca se debatió de forma democrática y lejos de dialogar con el pueblo sobre cuáles serían esos cambios y para qué, muy poca, por el contrario, se impusieron de manera vertical. Y nuestra educación pública no fue ajena a este tratamiento. Las modificaciones sufridas en materia de educación son muchas y variadas en cuanto a su contenido. Y esto se manifiesta en los cambios introducidos por la LUC a la Ley 18.437. La educación debe ser y es entendida como una construcción colectiva, con participación activa de quienes llevan adelante su desarrollo, participando en los diferentes ámbitos de debate y toma de decisiones. Recordemos la palabra consejo para lo que viene a desarrollarse. Como se recordará, hasta la aprobación de la ley de urgente consideración funcionaban los diferentes consejos de educación, a saber, Consejo de Educación Inicial y Primaria, CEIP, Consejo de Educación Secundaria, CES, y Consejo de Educación Técnico Profesional, CET-UTU. Los artículos 148 y 156 de la LUC se pasa de los consejos CEIP, CES y CEP a direcciones generales unipersonales, es decir, que dejan de existir estos ámbitos de debate y construcción plural y democrática en lo que refiere a la educación pública. La consecuencia inminente con la creación de estas direcciones unipersonales es eliminar la participación y representación docente. Recordemos que la integración de los consejos estaba constituida por representantes de este cuerpo, participación que data de la década de 1930 y que fue eliminada por los gobiernos autoritarios desde la década de 1960, siendo restaurada a partir del gobierno de Tabaré Vázquez desde el año 2005. El peligro de las direcciones generales, en lugar de los anteriores consejos, radica en la concentración de poder, en la toma de decisiones y en las competencias que antes se le atribuían a los consejos, quedando librado esas decisiones a un órgano desconcentrado unipersonal. Por si esto no fuera poco, en la concentración del poder, las direcciones generales serán designadas por el Consejo Directivo Central, CODICEN, entre otras competencias del CODICEN enumeradas en el artículo 152 de la LUC. Sin embargo, si bien el CODICEN mantiene la conformación previa de 3 integrantes designados por el Poder Ejecutivo y 2 representantes docentes, las decisiones importantes se toman por mayoría simple, y si tenemos en cuenta que 3 de los 5 miembros son designados por el Poder Ejecutivo, o sea, tienen la mayoría simple, el Ejecutivo concentra aún más poder en lo que tiene que ver con la gobernanza de la educación. Son más los artículos que afectan directamente a la educación de los hijos e hijas de los trabajadores que no están desarrollados en estas líneas. Hoy, Camila Menchaca, profesora de Historia, y Esteban Coitiño, maestro de primaria, nos explicarán mejor de qué van estos 34 artículos relativos a educación que queremos anular en el marco de una ley regresiva impuesta por la coalición de gobierno que se nos presenta entre los principales desafíos del enfrentamiento con el capitalismo en la realidad actual del país.
Recordemos también que estos cambios en materia legislativa no vienen solos, sino que la estrategia neoliberal del gobierno los implanta de la mano de sendos recortes en materia de presupuesto y de todas las acciones de descrédito y persecución sindical que se vienen llevando a cabo por estos tiempos. Entonces hoy, como siempre, el camino sigue siendo la lucha, y en esta etapa esa lucha se traduce en enfrentar y detener la restauración y el revanchismo que pretenden instalar el bloque de poder y su gobierno de coalición, y en la construcción de la esperanza por un mundo más igualitario, y sin duda que la educación es parte importante de esto. Muy bien, hasta aquí el editorial de Voces de Montevideo número 34. Los invitados ya están presentados, pero Daniel le va a hacer la presentación formal ahora a través, de cada uno de ellos. Bueno, como se decía, tenemos con nosotros a Camila Menchaca, que es profesora de Historia y es vicepresidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, ADES Montevideo. ¿Qué tal, Camila? Bienvenida, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, muchas gracias. Y bueno, por otra parte también nos acompaña Esteban Coitiño, que es maestro y es dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria, FUMTEP, es su secretario de propaganda. Buen mediodía, Camila, mezclé todo, ¿viste? ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por compartir con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema está planteado, los 135 artículos de la LUC que tienen que ver con el tema en educación, uno de los más golpeados, podríamos decir, con respecto a esta mega ley que impulsó el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo terminó definiendo, Esteban. Bueno, en primer lugar, me parece que es muy importante, nos parece, porque son análisis colectivos, no individuales, nos parece que es muy importante ver cómo efectivamente eligió el gobierno de derecha, de coalición de derechas, cómo efectivamente eligió algunos caballitos de batalla con los que ya venía trabajando para defender esta ley, ómnibus, ferrocarril, como se le ha llamado de distintas maneras, pero que se caracteriza por abarcar una cantidad de áreas estratégicas del Estado, principalmente, y modificarlas de forma muy profunda. Entonces, hay dos ejes que eligió el gobierno para defender la LUC. Y uno es educación y otro es seguridad. ¿Pero por qué los eligió? Porque ya había construido un sentido común dominante de que ahí había problemas. Y no los construyó ahora, los construyó durante el proceso bastante largo. Nosotros hace un tiempo que venimos sosteniendo que el asunto de la LUC, la ley 19.889, que ya es ley y que ya se está aplicando, porque a veces uno escucha cosas donde parece que no se está aplicando. No, el gobierno de forma oportunista hay cosas que esconde, pero una cantidad que ya están en aplicación. Claro. Y ya es ley. Después decidirá políticamente si le conviene o no, para ver si gana en el referéndum, hacer alguna cosa, pero es ley. Y esa ley, para nosotros, campo popular, movimiento sindical y fuerzas populares en el ámbito de lo político, es un problema de soberanía nacional. Y en el caso de la educación también. Ajá. Es un problema de soberanía nacional. En el caso de educación es un problema de soberanía pedagógica. Es decir, ¿quién elabora las líneas de orientación pedagógica en nuestro país? Si van a ser las y los docentes, si van a ser las asambleas técnico-docentes, claro, si van a ser las trabajadoras y los trabajadores, o si van a venir lineamientos, por ejemplo, de la OCDE, del Banco Mundial y de organismos internacionales de crédito, como ya nos ha pasado. Porque no es la primera vez que el Uruguay se enfrenta. Capaz que algunos un poquito más viejos nos acordamos del 96, la reforma de Rama y todo lo demás. En verdad en el 96 se sintetizaron algunas luchas, porque en verdad la reforma venía de un poquito antes, que casualmente fue una reforma magisterial en el año 92. Ajá. Es decir, si será importante la formación docente y la formación de maestras y maestros, que la reforma de Rama empezó ahí. Esto para decir que el problema del que estamos hablando es de soberanía nacional y es de proceso. Y no se va a detener. Esta batalla, en la que necesitamos a todo el pueblo organizado, dando batalla en defensa de la educación pública, y decimos defensa porque es atacada, y ahora después podremos profundizar, y en un segundo le doy la palabra a Camila, porque me parece clave escuchar también la visión desde el ámbito de secundaria, claro, pero necesariamente es una batalla en la que necesitamos al pueblo organizado por lo siguiente. Esto cada vez que tengo la oportunidad lo hablo con compañeras, amigos, vecinos, familiares y demás. Cada vez que uno habla con cualquiera,
de inmediato encuentra acuerdo en que la educación pública debe ser priorizada. Ahora, cada vez que se necesitan destinar recursos, organizar políticas de Estado, garantizar derechos en torno a esto, todas esas opiniones favorables y de unanimidades inmediatas desaparecen. Sobre todo adentro del Parlamento. Todos los que cada vez que pueden hablar de la educación lo hacen. Ahora, cuando se toca el momento de definir, de esas conversaciones se olvidan y efectivamente nos encontramos con los problemas que nos encontramos. Sí, o sea, es importantísima, pero no hay plata para la educación, nunca se Exacto, destina es lo más un mango. importante, poner recursos. Ahí está. ¿No? Entonces, parece que allí sucede algo que no sucede en otros planos, que es que entendemos dónde está el polo virtuoso, pero no nos orientamos hacia él, ¿no? Es decir, qué bueno que es madrugar, porque el día es más largo, pero me levanto 11:30. Entonces, nos pasa eso, pero no es accidental, ¿no? Sí. En este caso, Sin duda. Es definitivamente, y es muy claro, una política. Yo le abro espacio para que intervenga Camila, así no monopolizo la palabra. Y Nos da una visión desde secundaria, ¿no? De este mismo tema. Sí, en realidad Esteban decía que la LUC en educación es una cuestión de soberanía, también es una cuestión de democracia. Es fundamental darnos cuenta que esto que ustedes planteaban en la columna en relación a las nuevas autoridades, cómo se conforman, que ya no son más colegiados, que son unipersonales, justamente lo que hacen es debilitar la calidad democrática de los espacios, pero no solo debilitar la calidad democrática de los espacios de dirección, sino también impedir la participación del pueblo organizado, de los y las docentes, de los y las estudiantes en las definiciones de educación. Por ejemplo, ustedes decían correctamente cómo se conforma el Consejo Directivo, 3 designados por el Poder Ejecutivo, convenia parlamentaria, pero para que sean designados ellos tienen que jurar que van a aceptar un programa nacional de educación elaborado entre el Ministerio de Educación y Cultura y el CODICEN de la ANEP. En esa discusión, a nosotros, a nosotras, no nos invitan. A los estudiantes, las familias, los vecinos, las vecinas, no están invitadas en esa discusión. Y eso evidentemente es problemático. Nosotros fuimos muy críticos y cuestionamos mucho la ley de educación aprobada en 2008, pero tenía algunas virtudes. Una de las virtudes es que decía que cada periodo de gobierno debía convocarse un Congreso Nacional de Educación en donde se iban a hacer los más amplios despliegues territoriales para que todo el pueblo pudiera discutir qué educación quería. Ahora el gobierno no está obligado a convocar un Congreso de Educación. Ni muy conteste, digamos, ni con mucha ganas, y obviamente ¿no? lo va a hacer. Entonces, ¿a quién le estamos dando la posibilidad de definir? Le estamos dando la posibilidad de definir a los privados, que cada vez les damos más poder, a la gente que no viene de la educación pública, porque ahora yo puedo ser directivo de la ANEP o de cada uno de los desconcertados, que ahora son direcciones, por más que no haya trabajado o estudiado en la educación pública, ¿no? Le estamos dando cada vez más poder a el mercado, que sí tiene posibilidad de definir, y cada vez menos posibilidad de definir a los y las docentes, los y las estudiantes, las familias, la comunidad, el pueblo, todo. Entonces, es una cuestión también de democracia. Y sobre todo, digo, como que hay una incidencia fundamental del gobierno de turno, digo, cosa que no parece demasiado estratégica, digo, en el buen sentido, digo, para la definición de la educación del país, quiero decir, ¿no? Para la formación del futuro país, que cada gobierno tenga una potestad amplia de tomar definiciones, decisiones por sí solo, por sí mismo, digo, en estas materias, ¿verdad? Sí, por eso nosotros defendemos que la educación debe ser autónoma, y para que sea autónoma tiene que ser cogobernada, es decir, que los actores de la educación seamos los que definimos sobre las cuestiones y que no dependamos de que cada gobierno nos vaya cambiando la planificación y entonces nosotros así hacemos malabares a ver cómo hacemos para trabajar en función de lo que nos dicen. Pero además aplicando intereses propios, intereses externos, digamos, a la educación, digo que no por este gobierno, sino por cualquier gobierno futuro que pueda venir, digo, no parece que esté bueno, digo, ¿no? Que sean esas cuestiones más políticas, ideológicas las que primen en las definiciones sobre educación. Exactamente. Y también se afecta lo colectivo, ¿no? Porque, bueno, pasan de ser direcciones colectivas en donde, bueno, lo que explicaba Camila, el conjunto de los actores de la educación puedan brindar su opinión, se pasa a direcciones unipersonales que marca que los maya oro, una cabeza sola piensa por un colectivo. Eso tiene que ver mucho con el tema del herrerismo y el tema del rol del Estado en su gobierno, ¿no? Sí, hay una cantidad de cosas, ¿no? Este tema
no me estoy autoproponiendo para volver, pero podría llevar siempre. varios capítulos, ¿no? Siempre están abiertas las puertas. La amplitud es brutal y aparte el dinamismo de la problemática que estamos abordando también lo es, ¿no? Es decir, habría para desplegar una cantidad de opciones posibles me imagino cuando pinchás la pestañita y te da una cantidad de campos posibles para optar, en este caso es uno de ellos. Mientras conversaban, a mí hay un dato que me importa aportar y creo que es valioso para el análisis. ¿Por qué esta conversación tiene sentido si la gente que está escuchando mañana la emplea para argumentar cuando tenga que convencer? Porque efectivamente sabemos que enfrentamos una campaña bastante manipuladora del otro lado, ¿no? Donde la verdad importa poco y simplemente se preocupa por intereses, porque se cumplan determinados de sus objetivos de los que tiene planteado. Por un lado, el problema de la participación no es que desaparezca. Simplemente lo que hay es una sustitución de actores participando. En política no existen los espacios vacíos. No existen. Entonces, la ley de urgente consideración tiene una tendencia centralizadora, Camila la explicó de forma brillante. La toma de decisiones pasa de determinados espacios que existían, como uno que para nosotros era bastante importante, que era el Sistema Nacional de Educación Pública, que desapareció, y ahora hay una coordinación que perdió la palabra pública en el camino, y en ese proceso lo que sucede es que perdemos espacio de participación las trabajadoras y trabajadores organizados, por ejemplo con la disolución de los consejos, de los cuales éramos parte, teníamos una representante un representante allí, que lo perdimos, pero también perdieron espacio de participación, como decía Camila también, las y los estudiantes, pero ganaron espacios, y no pequeños, las instituciones de enseñanza privada. Entonces, no es que se perdió participación, no, la perdimos de determinados sectores en detrimento de se benefició un determinado sector. Camila decía claramente algunos de los cambios. Por ejemplo, antiguamente se precisaba ser 10 años funcionario de la educación pública para acceder a determinados espacios, y eso se quitó, desapareció. De lo general, esto es de lo que estábamos hablando antiguamente, la incorporación de actores privados a las coordinaciones, a la Comisión Coordinadora de Educación, es el artículo 185. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí en la conversación te dicen, decime un artículo a ver cuál es el que estás criticando. Entonces decimos que eso está en el artículo 185 y que las personas que así quieran pueden corroborarlo, que esto no es caprichoso. Y que la lectura de la LUC no implica solo la LUC, porque yo tengo que mirar la Ley General de Educación, cómo era, cómo cambia, y otro montón. Es un estudio de cientos de horas. Claro, porque además esta ley se aplica en un marco, ¿verdad? En el marco presupuestal en el que estamos, donde hay recortes, en el marco de la persecución a los sindicatos, digo, a los trabajadores extremadamente compleja la lectura de la LUC. No es solo leer cómo queda, porque uno cuando lee cómo queda no compara con nada y puede decir, pero esto está bien. Claro. Ahora, el asunto es que modifica. Sí, ¿Qué es lo que se cambia? ¿Qué es lo que se saca? ¿Qué es lo que se agrega? ¿No? Entonces, por eso, importante hacer el estudio con cada una de las cosas que está modificando adelante, lo cual lleva un montón de trabajo, de tiempo, de estudio, y que, bueno, por suerte algunos lo vivimos como un proceso colectivo en el que aprendimos una cantidad. Detalle de la ley 18.437 y la LUC, en su comparativo, la ley General de Educación, a través de la LUC se modifica en un 60%. 60%. Es decir, no es un cambio pequeño, es un cambio monumental. Sustancial, sí. Por eso nosotros hablábamos de reforma educativa impuesta, porque por la vía de la urgente consideración se modificó en los aspectos estratégicos. Por aparte, ese 60% no es la minucia, es la esencia de la ley. Entonces, enfrentamos todo este contexto. Algunos aspectos importantes. El bloque dominante, el bloque de poder, aspira a un sistema educativo público estatal de bajo nivel general. Y eso lo tenemos que identificar, reconocer y abordar de forma sistemática. Pretenden que se les suministren conocimientos mínimos a las mayorías para que puedan acceder a una explotación alfabetizada.
Sí, sí. El proceso de educación lo ven desde esa visión tecnocrática. Sí, 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 Y sí. que cree al mismo tiempo formar mano de obra explotados al servicio de la explotación. Es decir, trabajadores manuales que no conciben lo intelectual como una de sus necesidades de conocimiento. Entonces, esto nosotros lo inscribimos en lo que llamamos ataque a la educación pública, que no comenzó ahora, que es brutal, y que efectivamente tuvo una de sus grandes palancas en la famosa crisis de la educación pública, que la construyeron hace una década. Hace 10 años que hablamos de la crisis de la educación pública. Cuando el Uruguay accedió al número más alto de estudiantes en su historia, más de 1 millón, al mismo tiempo hablábamos de la crisis de la educación pública. Y esto no quiere decir que no existieron ni durante ni ahora problemáticas en la educación. Nosotros no nos escondemos de los debates. Pero se construyó Pero un una relato cosa como que es el estamos en el relato de peor que esto está en momento, crisis, ¿no? Claro. Cuando en verdad era un periodo donde había aumentado el presupuesto, se habían mejorado los salarios de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, Claro. había incrementado, que era lo que decía recién, la cantidad de estudiantes, Exacto. que es lo principal, que se garantice el derecho a la educación y que sea el Estado el que se... Y por se supuesto encargue de que esa todo eso cobertura. te va a traer Daniel. desacomodos, digo, ¿no? Que vas a tener que mandar un poco de retoques y de acomodar los zapallos en el camión, como se dice, porque claro, al acceder más gente a la educación, eso trae de repente, otras problemáticas asociadas, ¿verdad? Le dejamos planteada a Camila la pregunta. Nosotros vamos a ir a los compromisos comerciales de la emisora, que ya estamos pasaditos, y volvemos y seguimos hablando de los 135 artículos de la LUC en el tema educación y por qué hay que votar sí para derogar esta nefasta ley. Buen día, Federico, ¿cómo estás? El placer de saludarte y bueno, vamos a la tanda. Arriba, Fede. Bueno, seguimos con nuestro programa número 34 y había quedado pendiente una pregunta, digamos, una introducción para Camila en cuanto a que se venía hablando sobre el relato de la crisis de la educación y decíamos que había una importante cantidad de nuevos estudiantes que se había incorporado al sistema educativo durante estos años y que eso sin duda requiere acomodar cuestiones que se van generando, ¿no? Con la incorporación masiva de gente que no estaba dentro del sistema. ¿Es así, Camila? Sí, sin dudas, cuando incorporamos sectores sociales que estuvieron históricamente excluidos, van a haber dificultades a la hora del desarrollo de las instituciones. La cuestión es qué hacemos en ese marco. Y tenemos dos opciones: o aumentamos recursos, colocamos cada vez más cantidad de instituciones, con más cantidad de profesionales que se encarguen de atender esa situación, o recortamos, los excluimos de nuevo y que vayan a dar los números como... Claro, los números quedan preciosos, ¿no? De vuelta. Como gustaría. Nuevamente, por ejemplo, nosotros nos encontramos en este momento en un desmantelamiento brutal de lo que es la educación para jóvenes y adultos en el marco de los liceos nocturnos. Cuando uno plantea que va a eliminar todos los liceos nocturnos anuales, los convierte en semestrales, pero la idea es que sean libre asistidos y que en algún momento los estudiantes, las estudiantes no tengan que ir al liceo más que alguna vez para alguna orientación específica de algún docente, estamos desmantelando el sistema educativo nocturno y si desmantelamos los nocturnos, estamos diciéndole a toda esa población que estuvo históricamente excluida, que ahora está accediendo por primera vez a retomar sus estudios, que no puede. Vuelve a quedarse sin lugar, digamos. Vuelve a quedarse sin lugar. Entonces los números empiezan a dar bien, pero dejamos por fuera un montón de gente. Y el problema es que esa supuesta crisis, cuando uno tiene que pensar en soluciones, uno debería incorporar a esas posibles soluciones a los actores que estamos en el marco de la institución educativa. Y es algo que no estamos viendo. El debilitamiento que ha habido este año de las ATD, en donde a primaria se les censuran los temas que pueden desarrollar, a secundaria y a UTU nos convocan con 2 días de anticipación, donde no se nos permite hacer las ATD de manera presencial, donde no se permiten que se manden libros a los liceos con los materiales de ATD, estamos teniendo obviamente un problema para que los docentes, las docentes de las instituciones podamos discutir sobre lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo el gobierno te está presentando sus planes de educación en la prensa que no discutieron con nosotros y para los cuales pagaron miles y miles de pesos a actores privados, extranjeros, que son los que están pensando en cuáles son las soluciones para el sistema educativo uruguayo. Tremendo. Parece absurdo pensar que un extranjero, formado quién sabe dónde,
es el que va a solucionar mágicamente lo que hacemos acá en Uruguay y no le preguntamos a los docentes, ¿no? Claro, que capaz que sería como al primero que habría que preguntar. Que esa gente pueda tener una visión de la realidad educativa de nuestro país mejor o más clara que la que puedan tener los propios docentes que diariamente están involucrados en esto, ¿verdad? Es así. Esteban, sí. Ahí cortito. No, dale. Ahí con lo de no te autocensures, nosotros te vamos a... Con lo de ahí volvemos con lo de la soberanía pedagógica. Ahí volvemos con lo de la soberanía y nuestra historia pedagógica. Hace algún tiempo, no muy extenso, hablaba con unas compañeras que estudian actualmente magisterio y conversábamos sobre toda la elaboración pedagógica nacional que no se estudia en nuestro centro de formación docente. Tenemos una elaboración pedagógica brutal que no se conoce. Claro. Hay un conjunto de pedagogías nacionales olvidadas o, mejor dicho, ocultadas, escondidas. Claro. Entonces, esa realidad es parte del problema del que estamos hablando. ¿Qué es eso? Es de creer que las soluciones vienen de otros países, pero no de cualquier país. Sí, claro. Vienen de determinados países con determinadas características en sus modelos educativos y que muchas veces lo que mandatan para América Latina no es lo que hacen en sus propios lugares, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Por ejemplo, la historia de Finlandia. Podríamos dedicarle un día a Finlandia, sí, ¿no? ¿no? Porque es un tema bastante complejo, bastante interesante. Pero a lo único que se agarraron las autoridades de este país para hablar de Finlandia fue para decir que las reformas fueron a cuchillazo con los sindicatos. Claro. Después de Finlandia acá no trajeron más nada. Otra cosa no se dice. Más nada. Pero bueno, algunos datos que me parece importante aportar brevísimo. Dale, buenísimo. El primero, cuando hablamos de lo del Congreso Nacional de Educación, que estuvo mencionado, que se modifica su carácter y también se convierte un mínimo en un máximo, porque antes debía ser convocado una vez como mínimo por periodo de gobierno, ahora se convierte en un máximo y no es obligatorio, es el viejo y querido tender a, ¿no? Se intentará, si quiero, te convoco, si podemos, no. Si todo un conjunto de astros se alinean y demás, este es el artículo 143 que también la ciudadanía podrá leerlo si así le interesa. Digo, con aquello de mencionar el articulado, porque esto no lo decimos antojadizamente, sino que está escrito, ¿verdad? Exacto, negro sobre blanco. Entonces, me parece que ahí aparece un dato que es valioso. Y después, volviendo al problema de los consejos desconcentrados, su desaparición y las direcciones unipersonales, decir algunos datitos. Dale. Porque creo que aquello de dato mata relato ayuda bastante. Sí, claro. El Consejo de Educación Primaria, cuando todavía no era de inicial y primaria, fue creado en 1918 por la ley 6.627. Es decir, que la coalición de derechas de este país, a través de la LUC, destruyó más de un siglo de conducción colectiva de la educación primaria. Pero, volviendo a los datos, el Consejo de Educación de hoy, presente, atiende temas vinculados a 2.300 escuelas, 340.000 niños y niñas, 22.000 docentes y 6.000 funcionarios. Todo ese monstruo, un director. Claro. Una directora en nuestro caso. Sí. Una persona para todo eso. Es decir, efectivamente es imposible de pensar. Nosotros desde un principio dijimos, esto es un intento de gestión fallida que lleva al descalabro. Y el descalabro ha estado a la vista. Pero cada descalabro se tapa con una manipulación de persecución sindical o laboral. Lo último, la manipulación de un audio, de un video, que terminó enchastrando el trabajo de un año, de una escuela que... Imaginen cómo se fueron esos niños, esas niñas de la escuela de sexto año, que el último que hicieron fue bailar el pericón y que terminaron saliendo en todos los medios con un audio que fue modificado y está demostrado, no es un capricho nuestro, está en la justicia el asunto, ¿no? Porque al docente se le ocurrió decir viva sexto año, toda una manipulación donde parlamentarios terminaron jugando un edil saliendo por Twitter, además, o sea, ni siquiera con una denuncia formal, ¿no? La costumbre esta que se armó de generar un penal de la Inquisición de lo que pasa dentro de la educación, basado en el absoluto desconocimiento de lo que es una escuela, porque seguramente muchos de los que andan haciendo pedido de esto no han pisado la escuela pública, el liceo, la UTU, andan por otros lados, estudian en otros lugares en general. Entonces,
Camila ahora podrá profundizar, pero tenemos la situación de la persecución brutal de los profesores de San José con pedido de destitución por una foto. Tenemos la situación de la compañera presidenta de UTU que habló respetuosamente con el presidente y se hizo un pedido de informe. Entonces, no se puede ni siquiera hablar. Pero además, digo, todo esto que es gravísimo, es como decías, es también una forma de hacer cortinas de humo, ¿no? De descentrar los ejes de discusión sobre educación, ¿verdad? Pero es que el mismo gobierno que acusó a los sindicatos de dejar sin comer a los niños cuando se hicieron paros, claro, que se hicieron 3 en el año, ha tenido en alimentación lo que quieran, ¿no? Es decir, otro capítulo que podemos tener una charla exclusivamente para hablar de educación escolar. Sí, claro. Porque efectivamente, ahora lo último que pasó es que se le cayeron licitaciones de más de un centenar de escuelas y tenían 12 días sin previsión de alimentación. Y la solución estuvo en los directores de escuela que salieron a comprar con una partida especial que se les dio. Y entonces dicen, no, pero el problema se resolvió. Sí, pero no lo resolvió la gestión, claro, lo resolvió la escuela. Claro. Le sobrecargaste de trabajo a una directora, a un director de escuela en fin de año, con todo el laburo que hay en el cierre de una escuela, que lleva cientos de horas. O lo resolvió el sindicato. Nosotros nos hemos cansado de hacer canastas, aportar a ollas populares para nuestros alumnos y nuestras alumnas en el marco de esta crisis brutal, en donde las instituciones estaban prácticamente cerradas y parte de los apoyos que nosotros siempre damos en materia de alimentación, que tienen que ver con becas de cantina, en algunos casos en coordinación con las escuelas y los jardines, con las partidas de tutoría que este año llegaron tardísimo y que con esa partida siempre se compra refuerzos para los estudiantes que se tienen que quedar a tutoría. Eso lo saldamos nosotros, haciendo canastas de nuestro bolsillo para entregar a las familias de los estudiantes que sabíamos que estaban complicadísimos, ¿no? Entonces, por un lado, los sindicatos son un monstruo, por otro lado, parece que la administración funciona todo bien y en realidad somos nosotros los que estamos cubriendo un montón de baches. Claro, esas cosas lo que pasa es que no salen a la prensa. Pública, la prensa juega a favor de los intereses de su clase social, ¿no? No es casual que lo digamos a cada rato, digo, porque efectivamente se puede comprobar cada vez que pasan cosas como esta, ¿verdad? Sí. En esto de aportar datos, Esteban se debe acordar mejor el número porque yo no me acuerdo tanto los números como él. Otro tema que me parece clave a la hora de hablar con la gente en esto de ir a votar sí es la cuestión de la obligatoriedad de la educación. Ajá. Que es central y que tiene que ver con esto que estuvimos hablando respecto de los sectores excluidos. Nosotros teníamos una ley de educación que decía que la educación era obligatoria hasta 6º año, hasta los 18 años, y que para que fuera obligatoria el Estado debía garantizar la extensión del tiempo pedagógico para que se pudiera efectivamente garantizar eso. Eso quedó borrado. Ahora la educación solo es obligatoria. Sí. ¿De quién es la obligación? De la familia. El Estado se corre y que la familia se maneje. Y debe tender a cumplir Ni siquiera lo dice. Sí. Ni siquiera lo dice. O cuando quita la educación obligatoria para la primera infancia. Ahí va. ¿Qué es lo que sucede? Si no es obligatorio, el Estado no tiene por qué ponerse a invertir en términos de INAUCA, IF, etcétera, para que esos niños y niñas puedan efectivamente ir a esa escuela que es obligatoria. Exacto. Entonces, si yo la saco de la obligatoriedad de esa primera infancia, lo que hago es que ¿quiénes van a copar el mercado? Los privados. ¿Quién se va a quedar afuera? Las familias que están más desfavorecidas. Sí, claro. Cuando yo digo que el Estado se retira, porque no tiene que extender el tiempo pedagógico, lo que estoy diciendo es esos gurises de 14, 15 años que quizás podían haber estado todo el día en el liceo, ahora lo más probable es que estén en la calle, tengan que ir a laburar. Sí, en el mejor de los casos laburando, exactamente. En el peor de los casos cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, es efectivamente un problema cuando el Estado lo que hace es correrse y deslindarse de las responsabilidades. ¿Es obligatoria? Sí. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de que sea obligatoria? El Estado ya no se hace más cargo. Claro. Un sentimiento, y termino con esto, que atraviesa a las docentes y los docentes en general con respecto a todas estas cuestiones, a la familia y a las niñas y niños muchas veces. Cuando pasa esto, es el sentimiento de soledad. Ajá. Es decir, queda desguarecido. Sí. Se da un sentimiento de orfandad. El artículo 140 de la LUC es el que reafirma, lo dice expresamente, no deja un hueco, dice claramente, la educación en 3 años no será obligatoria. No es que dice será a partir de tanto, no, dice no será. Por lo tanto, ¿por qué? Porque venía un proyecto de trabajo, que era inicial, de educación inicial, que era expandir 3 años para en una futura reformulación de la ley incorporarlo.
Sin embargo, acá se dice no. Claramente, acá no vamos a ir. No dejar lugar a dudas. Otro concepto que creo que nosotros debiéramos abordar en alguna charla es bien complejo, que es el de privatización y mercantilización. Está en duda. Algunas de las autoridades que defienden la ley de urgente consideración han dicho que en ningún lado está escrito que dice que se privatiza la educación. Claro. Y obviamente eso es una conversación subestimando la inteligencia de los lectores, subestimando la inteligencia del pueblo. No es que es privatizadora porque dice LUC privatizadora, es por el articulado y el contenido que contiene, valga la redundancia, y lo que expresa. Empuja en este desplazar caso, de lo público un ejemplo a lo privado, claro, un ejemplo que es contundente es que se modifica el artículo 129, el cual planteaba que el Uruguay no podía suscribir convenios internacionales que supusieran mercantilización, y eso fue modificado, se quitó. No está más, no dice que el Uruguay no puede suscribir convenios que signifiquen la mercantilización de la educación. Por lo tanto, lo que no está prohibido se puede hacer, ¿verdad? Quedó bastante claro que ahí hubo una visión bien diferente que triunfó. En el caso nuestro, quizás terminando como cosa de aporte, levantando una figura que unifica, que genera ciertas unanimidades. Quisiera compartir una frase muy sencilla de Varela que dice que la ignorancia no es un derecho, es un abuso. Y creo que atrás de la LUC hay abuso. Por eso convocamos a votar sí. Por eso convocamos a votar sí en defensa de la educación pública y para reafirmar lo que somos como país. Y por eso esta mención de Varela, ¿no? Un símbolo de unidad nacional y de defensa de la cosa pública, que es una tarea que tenemos no solo en la educación, claro, porque acá seguramente ya han pasado compañeros de empresas del Estado, o pasarán compañeros y compañeras El martes pasado estuvo los compañeros de FANCAP también hablando del proyecto privatizador que tiene. Entonces, eso es un aspecto que creo que... Son diferentes aspectos de un mismo tema, ¿verdad? Exacto, están conectados. Y que va a trascender el referéndum, porque en el 2023 tenemos pensado el Congreso del Pueblo. Y el tema de la educación tiene que ser uno de los ejes centrales de la discusión, ¿no? Bueno, muy bien. A Camila Menchaca, a Esteban Coitiño, el agradecimiento enorme por estar en Voces de Montevideo. Yo creo que más que una charla, más que una nota, esto tuvo labor pedagógica. Y estamos con quienes, ¿no? Con claro, quienes, ¿no? Porque no podía ser de otra manera. Lo que plantea Esteban me parece muy claro, ¿no? El artículo tal dice tal cosa, porque se da que muchos dicen, no, si ni siquiera leyeron los artículos y impugnan por impugnar, no. Sí. Acá están las razones, acá se dieron las cosas. Por eso lo vamos a estar invitando en cualquier otro momentito a que se den una vuelta por Voces para seguir ilustrando a la audiencia. Gracias Camila. No, gracias por la invitación. Gracias Esteban, gracias por compartir este tiempo. Muy bien, continuamos nosotros en Voces de Montevideo. Y bueno, para el final, primero, nos llamó Juanillo Correa, quien manda un abrazo apretado para todo el equipo de Voces de Montevideo, bueno, para los invitados. Permanentemente, la radio está en la 40, esperando que llegue Voces de Montevideo. Qué bueno. Así que, un abrazo grande entonces, Juanillo. El abrazo apretado de Juanillo para los compañeros del seccional 21, su seccional, pero para el conjunto de compañeros, Juanillo tiene alguna dificultad, bueno, no lo has visto, entonces aprovecha los micrófonos para saludar a su querido seccional, el seccional 21. Para Juanillo, para su compañera, vaya el apretado abrazo de todo el equipo de Voces de Montevideo. Muy bien. Bueno, y vamos, Néstor, ¿te parece para el cierre? Sí, antes del cierre, déjame saludar y bueno y felicitar a los compañeros de 91.3, una radio del interior de Canelones, en el cual formamos parte del equipo deportivo, que bueno, el otro día precisamente retomé las transmisiones de fútbol y bueno, ahí hay un gran equipo humano, vaya para ellos que están escuchando Voces de Montevideo también, el apretado abrazo y muy bien, muchos éxitos. Bueno, entonces, muchas gracias, después de 2 años volví al fútbol. A la actividad periodística deportiva. Sí. Comencé el día domingo y bueno, el jueves ya tenemos otra final. Fui a una final y el jueves tenemos otra final. Así que el fútbol del interior, el chacarero, como me gusta decirlo a mí, está en movimiento en estos últimos días. Te estaremos escuchando entonces por ahí también. Muy bien, cómo no.
Así que bueno. No, lo que te decía, digo, que había quedado, dejamos a propósito una de las noticias que teníamos en el principio para complementarla, digamos, con un audio, porque bueno, el viernes 17 se llevó a cabo un acto de homenaje a Nibia Zabalza-Garay, docente que fue asesinada durante la última dictadura militar, y se descubrió una placa recordatoria que fue allí colocada en donde funcionó la Brigada de Comunicaciones número 1, que es hoy el Servicio de Material y Armamento, que está ubicado en Casaballe 6600. Bueno, y allí, además del descubrimiento de la placa, de una parte artística, digo, que entre otros estuvo a Eduardo Larranoa, nuestro compañero, con hermosos temas, pero sobre todo particularmente uno dedicado a Nibia y compuesto por quien fue un camarada de su época y que amigo personal. Sí, claro, amigo personal de Nibia, camarada de los JC. Y participó la intendenta de Montevideo, Carolina, ¿verdad? Sí, un acto muy emotivo, organizado, bueno, por ex compañeras de Nibia, por Crisol, bueno, por las diferentes organizaciones que nuclean a los expresos políticos, y que tuvo una primera parte. Carolina tenía compromisos ineludibles y estuvo en la primera parte, entonces se descubrió la mitad de la placa, es una placa bastante grande, sí. Se descubrió la mitad de la placa, y después, bueno, cuando terminaron los oradores que recordaban, hablaron entre otros compañeros de liceo de Nibia, ¿no? Bueno, cuando terminó todo eso, se descubrió la placa entera y allí quedó en Comunicaciones número 1, ahí en la calle Casavalles, por si alguno quiere ir, está en la vereda, cualquiera lo puede ver. Se descubrió la placa. Y habló la intendenta de Montevideo, como bien decías, Daniel. ¿Qué te parece si escuchamos lo que decía precisamente Carolina Cose en la placa de reconocimiento a nuestra camarada Nibia Zabalza-Garay? Dale, si Fede nos manda el audio. Queridas compañeras, queridos compañeros, en este día luminoso, en este lugar de horror, donde nos estamos una vez más, gracias a la fuerza de todos ustedes, agrupando en este maravilloso día luminoso. Recuerdo que cuando estaba en facultad, era muy jovencita, un día llegué corriendo a mi casa, se liberaban las últimas presas políticas, 1985. Llegué corriendo, agarré a mis hijos que tenían 2, 3 años, no entendían mucho nada de lo que pasaba alrededor, me arrodillé, los puse frente a la televisión y les pedí que nunca olvidaran eso. Y en ese momento me hicieron caso en mirar conmigo. Y muchos años después me dijeron que nunca habían olvidado ese momento, que no habían entendido mucho qué pasaba, pero que sí se acordaban de mí arrodillada llorando y pidiéndoles que no se olvidaran. Ojalá que esta placa sirva para que muchas madres jóvenes, abuelas, padres, se detengan, lo lean y le digan a los niños pequeñitos, nunca te olvides de esto. Ojalá. Por eso Montevideo siempre abre sus espacios a la memoria. Siempre. Porque la construcción de la memoria es una construcción cultural, es una construcción de defensa de la democracia. Y vaya si tenemos que defender la democracia. Tenemos que defender la democracia todos los días, de la misma forma que defendemos la memoria. Lo nuestro nunca es un camino que se termina. Acá está lleno de compañeros que conocieron a Nibia, que lucharon con ella, que tuvieron parte en esa gesta terrible y heroica. Y estamos muchos que no lo vivimos, pero que lo sentimos y sentimos que formamos parte. Y hay muchos jóvenes que también forman parte de la gesta que vendrá. Lo nuestro es siempre renacer, siempre continuar, pase lo que pase. Y la democracia y la situación del mundo y del Uruguay hoy
nos interpela y nos llama a defenderla, a defender un modo de hacer política, a defender un modo de comunicación con nuestra gente, a defender la cultura en su más profunda acepción, y la memoria es parte sustancial de esa construcción. Este lugar, Nibia, su alma que está entre todos ustedes, que está entre los docentes, que está entre los estudiantes, que está entre las luchadoras y los luchadores, que está viva entre los trabajadores y las trabajadoras, se canta a sí misma. Yo no tengo mucho más para agregar. Simplemente decirles que pueden contar conmigo. Pueden contar conmigo. Y con un enorme equipo que está tratando de hacer cumplir el rol histórico que Montevideo tiene que cumplir. Cada vez que pienso en Nibia, yo no la conocí, pero me resulta muy difícil, se me saltan las lágrimas. Y creo entender por qué. Me viene a la mente, me vienen otras cosas a la mente, me viene García Lorca, me vienen esas cosas. Su dulzura, su inocencia, su fragilidad y su valentía. Me viene como lirio, cortaron el lirio, más hermosa su alma quedó. Muy bien, hasta aquí la palabra de la intendenta Carolina Cose, muy emotiva las palabras de Carolina, lo sentía en el corazón como se estaba expresando Carolina, en el homenaje a nuestra camarada Nibia Zabalzagaray, de allá de la ciudad de Juan Lacase, ¿no? Ahí está. Bueno, Chino, nos quedamos sin tiempo. Se nos fue volando el programa. Yo en cartelera tengo un par de cositas más, sí, nada más. El viernes 24 tengo que es Nochebuena y el sábado 25 el Día de la Familia o Navidad. Digo. Así que bueno, solamente desearle felicidades a toda nuestra audiencia, a nuestro equipo, a nuestros compañeros. Y nada, darte también a vos la posibilidad de un saludo en este penúltimo programa del año. No, sí, simplemente, bueno, saludar a la audiencia, decirle que va a ser un verano caliente. Este verano va a ser al rojo vivo porque tenemos que convencer a nuestro pueblo de la necesidad de derogar estos 135 artículos de este proyecto neoliberal, conservador, que nos quiere pasar por arriba, pero que el pueblo le va a demostrar, como ya lo hicimos con las firmas, como ya lo hicimos con las diferentes elecciones, que estamos capacitados para seguir adelante en el proyecto que tiene la mayoría de este país, que son los trabajadores organizados. Así que, muy buen mediodía y nos estamos reencontrando el próximo martes. El martes que viene en el último programa del 2021. Gracias, Fede. Nos vemos, abrazo, Fede. Nos escuchamos. Viene a amar a este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval, esos techos de rambla infinita, esas voces con techos de nada, todo viene hasta Mansa Bahía, mar de fondo.